Gracias. Les recuerdo que estamos platicando con una especialista en asuntos internacionales, la maestra Arlén Ramírez Uresti. Maestra, bueno, pues en la cumbre también hubo señalamientos fuertes, especialmente de un grupo de congresistas, firmaron un documento por el maltrato que se le da en México a los periodistas. Se habló también del crimen organizado, del tráfico de drogas. En estos aspectos, ¿cómo queda México después de esta cumbre? Queda muy mal parado en muchos sentidos y sobre todo se reafirma, ¿no?, en la falta de interés del presidente y del Poder Ejecutivo, porque finalmente yo no diría de los mexicanos de México, porque todos, si algo nos preocupa son estos temas, ¿no? Pero finalmente en una cumbre como esta era fundamental el posicionamiento del gobierno de México en la voz del presidente, ¿no? No solamente para descartar la especulación, sino para dar certeza y dar rumbo. Si algo deja de resaca esta ausencia tan importante es justamente la sobreespeculación sobre estos temas, ¿no? O en torno a estos temas, que hoy por hoy son temas fundamentales para la cooperación entre Estados Unidos y México. Para el presidente Joe Biden, este tema particular, pues le representa ya una piedra en el zapato, si me permites la expresión. La realidad es que los congresistas lo están presionando demasiado. Por primera vez en mucho tiempo no vemos una mancuerna, ¿no?, de cooperación y no me refiero al sometimiento y mucho menos al que nos dictaran la agenda, pero generalmente había una preparación de temas y había una vinculación. No es coincidencia que estemos viendo al embajador de los Estados Unidos tan frecuentemente en Palacio Nacional. O sea, el llamado, el tocar la puerta y decir, necesitamos coordinación, esa es como la imagen. Por primera vez en muchos años vemos una desarticulación entre dos de los vecinos más importantes del mundo, en una de las fronteras más grandes del mundo, pero además con una mayor complejidad. El tema de seguridad, el narcotráfico, ¿no? La situación particularmente con la prensa, con los feminicidios, con todo esto, ha generado una muy mala imagen porque además ya está pegando en el tema del turismo y en lo que México tenía bastante bien cuidado por mucho tiempo. Esto que vemos y lo que se generó de especulación y de comentarios no solamente han quedado en la retórica. O sea, hoy por hoy sí hay congresistas en los Estados Unidos que alimentando, como decíamos hace unos momentos, la agenda política del Partido Republicano, tomarán esto como punta de lanza para poder criticar y darle golpeteo político a una administración que a todas luces desde los Estados Unidos se ha quedado corta y no ha tenido la capacidad para frenar temas importantes para los dos países. Sobre esto que acaba de comentar, maestra Ramírez Uresti, algunos senadores de los dos partidos en realidad abiertamente ya hablan de una complicidad o de una alianza entre el crimen organizado y el gobierno de López Obrador. Algunos incluso dicen directamente una alianza del presidente con estos grupos criminales. ¿Esto qué significa? Esto es una acusación gravísima y una especulación que además, si se sale de control, el gobierno de México ya tendría que estar haciendo un manejo de crisis, ¿no?, de comunicación y de imagen pública hacia el exterior. Si esto continúa y si sobre todo en algún momento se llegara remotamente a confirmar, ¿no?, todo esto, el presidente López Obrador tendría no solamente la misma historia que hemos visto con varios expresidentes a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, a Lula da Silva y a mucha gente que ha sido requerida a los tribunales de los Estados Unidos a rendir cuentas por obstrucción de la política de los Estados Unidos antinarcóticos. Y eso, por supuesto, pues tiene muchas implicaciones a México. Incluso esto, Ricardo, le puede afectar en su tratado con la Unión Europea, que recientemente se ratificó, porque la Unión Europea, aunque lo perdemos de vista y nos vamos mucho al tema del norte, ¿no?, y de la vinculación con los Estados Unidos, el tratado con la Unión Europea es un tratado basado en principios, ¿no?, de transparencia, de seguridad, de garantías individuales, de Estado de Derecho y sobre todo de lucha contra el terrorismo internacional. Y como tú sabes, el narcotráfico está catalogado como terrorismo transnacional, de tal forma que al gobierno eventualmente se le podrían achacar muchos
muchas faltas, ¿no? Y muchos crímenes, incluso el de vinculación con organismos del terrorismo transnacional, lo cual, por supuesto, son palabras mayores y tendría que haber, ¿no? Toda una investigación y una prueba contundente de que eso ocurra. Pero el hecho de que esté sobre la mesa el tema, pues es un tema bastante complicado que pone muy nerviosos a los mercados y sobre todo a las calificadoras que hoy en el índice Doing Business, por ejemplo, pues vemos que México está rebasado por países como Perú, que ya tiene mucho más credibilidad, mucho más confianza para hacer negocios y que desde lo que dice Standard & Poor's, Fitch y otras calificadoras, pues un país como Perú, por ejemplo, también en vías de desarrollo igual que México, es mucho más confiable y redituable para los inversionistas extranjeros. Por otro lado, maestra Ramírez Uresti, el presidente, frente a las críticas de que pues no acudió a la cumbre, que pues abrió huecos y espacios que dejan mal parado a México, dijo: no se preocupen, voy a estar con Biden en julio. ¿Realmente este encuentro ya está confirmado? ¿Qué se puede esperar de él? ¿Cómo sería un encuentro después de este desaire diplomático del presidente mexicano? No está confirmado. La Casa Blanca ha sido muy reservada en ese tema. Han dicho que están por confirmar una agenda de trabajo México-Estados Unidos. No han confirmado porque para los Estados Unidos julio es un tema, es un tiempo político importante también. Hay temas en la agenda del Congreso y en la agenda política de los Estados Unidos que el presidente tendrá que atender. No está confirmada la visita y ya lo hemos visto en otras ocasiones que se queda en visita de cortesía, pero no en visita de trabajo, en una reunión de alto nivel. Eso es otra cosa. Si el presidente tiene pensado ir a la embajada o al centro, ¿no?, de estudios de México-Estados Unidos en Washington, como lo hizo la vez pasada, lo hace a ras de tierra, digamos, con la comunidad, pero en realidad no a un encuentro de trabajo, que eso es lo que urge que haya y que ocurra entre los dos presidentes. Si eso llegara a pasar, y si se confirma, el tema central será la Cumbre de Líderes de América, que está propuesta para que sea en México en la siguiente emisión. Y eso pone de lado, obviamente, toda la cartera de temas y proyectos que siguen en el tintero, sobre todo el tema migratorio. Si en las próximas semanas, Ricardo, realmente se aborda el tema en los Estados Unidos del título 42, entonces a México lo van a mandar llamar, ¿no? Nos van a llamar y a dar una sesión con el presidente justo para la aplicación, ¿no?, de todo esto que Estados Unidos seguirá dejando de atender y que le pasará a México en atención de salud, de trabajo, de seguridad social, de vacunación, por ejemplo, de todas las personas migrantes que crucen por el territorio nacional. Entonces será más bien una llamada, ¿no?, a dar actividades y tareas a cumplir y que, bueno, eso por supuesto no nos abona a nadie porque finalmente sabemos perfectamente que es una problemática impresionante, que las caravanas migrantes siguen atravesando por el país y si eso se concreta, México estará obligado a dar la atención irrestricta a todas las personas en esos puntos. Y entonces, pues volvemos al tema principal. México no tiene la capacidad para hacerlo, ni presupuestalmente ni operativamente. Y por supuesto que esto en términos electorales, pues parece que tampoco le abona mucho a la agenda del presidente de la República. Muy bien, desafortunadamente, maestra, se nos terminó el tiempo. En otro momento seguimos platicando. Le agradezco, le aprecio. Gracias, Ricardo. Que estés muy bien. Me parece una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.